Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 6. Cuando al cabo de un tiempo se calmaron los ánimos en Praga, Hus volvió a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran sus amigos y gran parte del pueblo estaba de su lado. Comparando sus enseñanzas puras y elevadas y la santidad de su vida con los dogmas degradantes que predicaban los romanistas y con la avaricia y el libertinaje que se vivían, muchos consideraban de que era un honor estar al lado del reformador. Hasta aquí, Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante una estancia en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Desde aquel momento ambos anduvieron juntos y ni la muerte había de separarlos. Jerónimo poseía un talento extraordinario, elocuencia e ilustración, y estos dones le conquistaban el favor popular, pero en las cualidades que le constituyeron verdaderamente fuerza de carácter sobresalía Hus. El juicio sereno de ésta restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valor de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es cierto que Dios se dignó en iluminar a estos sus siervos derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenía que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso según le permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida los que, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la luz del mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a estos reformadores poco a poco, a medida que el pueblo podía recibirla. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en el camino de las reformas. Mientras tanto, un gran cisma asolaba la iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero, y para conseguirlo, todos los dones, cargos y bendiciones de la iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío. Con una intrepidez que iba cada día en aumento, Hus protestó enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en el nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser perturbador de Israel. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho y Hus se retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado tan fielmente desde aquella querida capilla de Belén, y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso, antes de rendir su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Este concilio fue convocado a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los 3 papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación aún, cuando ésta fuera hecha por los prelados de tan escasa moralidad como lo eran los clérigos de aquellos tiempos, pero no pudo oponerse a la voluntad de Segismundo. Los objetivos principales que habían de procurar el concilio eran poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los 2 antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los 2 primeros consideraban que había peligro en presentarse y no lo hicieron, sino que mandaron a sus delegados. El Papa Juan
aun cuando era quien ostensiblemente había convocado el concilio, acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destituirlo y temiendo ser llamado a dar cuentas por los vicios con que había desprestigiado la tiara y por los crímenes que se habían valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alta categoría y de un séquito de cortesanos. El clero y los dignatarios de la ciudad, con una inmensa multitud, salieron a recibirlo. Venía debajo de un dosel dorado, sostenido por 4 de los principales magistrados. La hostia iba delante de él, y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente a la procesión. Entretanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver, y había emprendido el viaje presintiendo que lo llevaba a la hoguera. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que camino recibió del emperador Segismundo, arregló bien todos los asuntos en previsión de su muerte probable.